Y en esta sesión, bueno, pues estamos a punto de pasar la parte media del programa y nos encaminamos hacia el final. Y esta es una sesión muy interesante donde después de haber articulado en las primeras 5 sesiones, pues todo lo que era el diagnóstico de lo que estamos viviendo, después de representar pues los retos de estos líderes que estamos obviamente tratando de formar, de hablar de el propósito de nuestra vida, el fijar una meta en la que vamos a estar comprometidos, en tener actitud positiva para estar luchando, para lograr esos grandes proyectos. Bueno, pues en esta sesión tocaremos un tema que a mí me parece muy relevante. Y muy relevante porque sin duda es algo donde todo mundo nos hemos visto presentes, que se llama la persistencia. Esa persistencia que tiene que ver cuando enfrentamos estos retos, estos proyectos de nuestra vida y las cosas no salen bien. La verdad es que digo yo que es un tema muy importante porque 100% de la humanidad tiene esta circunstancia. Algo de lo que yo planeaba, pues se descarrila, se desorienta o simple y sencillamente nos falla. Tenía la oportunidad en esta semana pasada, en el programa que tenemos con los jóvenes de C-Líder, en el programa 33 años, Puliendo Liderazgos, tuvimos invitada a una gran amiga de C-Líder que participó pues ya hace 17 años en C-Líder, hoy es productora de cine, se llama Gabriela Gavica. Realizó recientemente una película que se llamó Marionetas, que ganó el Premio Internacional de Cine de Guadalajara el año pasado, 2019. Una gran mujer y gran productora. Y el tema que hablábamos era precisamente eso, de los proyectos, cómo tienen un plan y una consecución y va saliendo, ¿no? Y al final del proyecto, la conclusión del proyecto finalmente fue, bueno, si quieren hacer reír a Dios, pues cuéntenle sus planes y verán que Dios se va a reír a carcajadas, porque podemos tener nosotros nuestro plan, pero Dios tiene otro plan para nosotros. ¿Y qué hacemos con eso? Pues nos levantamos y volvemos a reconstruir. Y eso es parte de este proyecto, de esta sesión. Esa persistencia, esa tenacidad que se requieren en esos grandes liderazgos. No quiero saber el líder que ustedes quieran escoger, documentar en la política, en la empresa, la sociedad, la cultura, las artes, los deportes. Van a encontrar estas historias. Estas historias de que cuando fallaron, reconocieron, se levantaron y volvieron a intentar. ¿Por qué? Porque tenían muy claro en su mente ese proyecto de vida en el que estaban construyendo, obviamente, pues el camino por donde iban a estar recorriendo. Voy a pasarme a compartir con ustedes algunas expresiones en la tabla, digo, en la presentación. Un segundito. Donde decimos esto, los líderes son tenaces y son persistentes. Esto lo demuestra, pues, estos breves comentarios que yo hacía al principio. Esa persistencia que implica reconocer que la persistencia no es la terquedad. Implica la búsqueda de opciones para lograr el cambio que se pretende. Y les platico una breve anécdota que a mí me trae gratos recuerdos. Yo trabajé toda mi vida profesional o una gran parte de mi vida profesional en Cemex, a quien le debo muchísimo de mi desarrollo profesional, las oportunidades que tuve de conocer personajes, de implementar acciones, de hacer muchas cosas, en beneficio de la empresa algunas cosas, de la sociedad algunas otras cosas en los puestos que me tocó jugar. Pero cuando iba a dar pláticas a los diferentes grupos, de repente se prestaba a hablar de esa persistencia. Y ahorita van a entender por qué el caso de Cemex. Y les decía yo, miren, un ejemplo para entender esta persistencia.
Es, por ejemplo, ustedes que me están escuchando ahorita, sitúense en el cuarto donde están. Y de repente ustedes dijeran, bueno, es que a mí me gustaría salir de este cuarto e irme al cuarto que está contiguo a este mismo. Ay, pero me encuentro que hay una pared de concreto. Pero entonces, como yo soy muy persistente en mi definición, pues, ¿qué es lo que hago? Pues voy y trato de a golpes tumbar esa pared de concreto para ir al otro salón, porque eso es lo que yo quiero, ese es mi proyecto, ese es mi sueño. Y la verdad es que, pues, cuando uno hace eso, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la pared de concreto te va a rechazar, te va a lastimar, te va a violentar inclusive. Ah, pero como yo soy muy persistente, ¿qué es lo que hago? Pues agarro vuelito, me voy 10, 15 pasos a un lado y agarro vuelo y corro contra la pared porque esa la voy a golpear y la voy a tumbar porque soy persistente. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues efectivamente lo que ustedes están pensando, me va a rebotar esa pared de concreto. Bueno, y ahí es donde viene la historia de Cemex. Les digo, a menos de que esté hecho con cemento a pasco, pues esa sí la tumban toda, ¿no? Si está hecho de cemento fuerte de Cemex, pues claro que va a hacer el rebote. Bueno, hacer esa actitud empieza con P, pero no es persistencia. Eso de ir a violentar a una fuerza mucho más grande que lo que es tu capacidad, pues representa otra cosa, no es persistencia. La persistencia nosotros la identificamos con aquello que menciona aquí la expresión, buscar opciones para lograr ese cambio que yo pretendo. En ese caso específico, puede ser que obviamente no estaba hecha de a pasco la pared y no la pude tumbar. Bueno, pues trato de ver si hay alguna ventana abierta. Voy y checo si hay una puerta que no tiene llave. En el peor de los casos, pues hasta a lo mejor me atrevo de buscar el ducto de aire acondicionado y veo si por el ducto de aire acondicionado puedo yo meterme, como lo hacen en las películas, y por el ducto de aire acondicionado voy hasta al otro salón. Eso es la persistencia. Buscar alternativas que me lleven a ese cambio. Y cuando yo entonces digo eso, digo que la persistencia es la convicción del logro, a pesar de los obstáculos e inconvenientes que se me van a presentar en la vida. Es búsqueda incansable de la luz que clarifique el camino. ¿Cuántos de nosotros de repente nos hemos sentido a oscuras? Literalmente mi cabeza se me cierra y no tengo una alternativa. Bueno, el tener lo que hicimos en la sesión anterior, ese pensamiento positivo de refrasearlo, es como buscar esa luz que me dé un poquito más de claridad en el camino. ¿Por qué? Porque me va a dar esa esperanza de que algo mejor habrá de surgir de esas dificultades y tropiezos. Esa es la persistencia necesaria en la vida para seguir avanzando. Se nos van a presentar definitivamente temas, o en lo personal, o en lo familiar, o en lo profesional, o en lo social, o en lo espiritual. En alguno de esos, en algún momento de mi vida voy a tener esas dificultades, unas más grandes que otras. Y el tema entonces es cómo responder ante ellos. Y hoy quiero platicarles 3 historias que a mí me han marcado mucho porque son personajes que conocí y que me dieron ese ánimo por entender cómo la persistencia pues es parte de la vida de cada uno de nosotros. Y cada uno de ellos con un mensaje diferente, pero enfocado a este tema. Hoy quiero compartir, por ejemplo, la historia de Nick Vujicic. Ustedes lo han oído nombrar. Es un gran personaje, un gran conferencista internacional, con gran presencia en todo el mundo. Bueno, pues este personaje, Nick Vujicic, nació con un síndrome, una enfermedad, donde pues carecen de las extremidades. O sea, no es un accidente, así nació, sin brazos, sin piernas, así como lo están viendo ustedes en esa fotografía. Y ese Nick Vujicic, pues imagínense
si un niño normal que va a la escuela, de repente, pues le hacen el bullying simplemente o porque está chaparrito, porque está gordito, porque está feíto, porque tiene los pelos parados, o porque está muy morenito, porque está muy blanquito, por lo que sea. Va a haber el buller, el del salón que lo bulea. Bueno, pues imagínense cuántas acciones de bullying no recibió Nick Vujicic en su escuela. Muchísimas, muchísimas. ¿Por qué? Porque era un tronquito de carne y una cabeza, punto. Bueno, pues Nick Vujicic relata que a sus 13, 14 años de edad, 13 años de edad, él inclusive piensa en suicidarse. ¿Y por qué piensa en suicidarse? Lo relata diciendo, porque yo dependía 100% de alguien. No me veía yo en el futuro como una persona independiente sin la atención de mi papá, mi mamá y mis hermanos. Y entonces le pasó por la cabeza el suicidarse. Inclusive narra en uno de sus libros, tiene varios libros, 3, 4 libros que ha escrito, donde él narra esa historia, no se las platico, pero dice que cuando estaba a punto de cometer esa acción para suicidarse, él recibió un rayo divino. Él así lo relata y hoy es una persona muy religiosa. Y esa luz divina le llegó y le puso a pensar a esa edad, 12, 13 años, en quién iba a sufrir cuando él se quitara la vida. Él ya no iba a sufrir, porque iba a estar muerto. Los que iban a sufrir eran sus papás y sus 2 hermanos. Y al mismo tiempo, en fracciones de segundo, dijo, cualquiera de estos 4 personajes estaban pendientes, por 12, 13 años me han cuidado, me han arropado, me han querido, me han acompañado, será porque me quieren, porque tienen un amor especial para mí. Si no me hubieran querido, ya me hubieran puesto una almohada en la cabeza y yo no tendría ni brazos ni piernas para patearla y quitarla. Y hubiera sido un accidente de cama. Eso le hizo cambiar su mentalidad, cambiar ese pensamiento y entonces dijo, ¿qué puedo hacer en esta mi circunstancia? Y a partir de los 15, 16 años de edad, él siguió estudiando, va y trata, en compañía de su hermano, de ir a hablar con las escuelas para ir a dar pláticas de esa su circunstancia y por qué valía la pena luchar para salir adelante. Ahí empezaba esa persistencia. El vender ese su sueño como algo que necesitamos todos nosotros. Pues lo batearon 57 veces. Las escuelas, los directores le decían, no, mira, muchas gracias, no, pero traerte y ponerte enfrente de los chavitos de la secundaria, pues va a hacer que se rían de ti. ¿Qué les vas a poder decir tú? Y no creían en él. Ahí está esa tenacidad. Nunca abandonó ese su proyecto, que implicaba que su hermano lo acompañara para poder ir a esos colegios a vender ese proyecto. Finalmente, una escuela, un director cree en él y le dice, vale, preséntate ante los muchachos. Esa plática le hizo a él reconocer el gran potencial que tenía para desarrollar y sobre todo el gran mensaje que podría serle muy válido a los jóvenes. Los jóvenes en esa primera filmación de ese primer evento que él tiene, salen llorando, emocionados, ilusionados por los mensajes que Nick pudo poner en el cerebro de los que lo escucharon. Hoy Nick Vujicic recibe más de 2,000 invitaciones a dar conferencias por el mundo. De las 2,000, escoge 200. Las 200 las distribuye en 10 zonas del mundo y le dedica un mes a uno, un mes a otro. 10 meses está viajando, dando sus conferencias escogidas y cobra aproximadamente $50,000 por cada conferencia.
algunos les hace precio especial, por supuesto. Pero lo importante es que mucho de lo que él recibe de esas conferencias lo dona a otras organizaciones que necesitan. Bueno, este personaje hoy está casado, tiene 4 hijos, y lo que acabo de descubrir, que para mí fue algo así como que un descubrimiento cuando tuve la oportunidad de conocerlo y platicar con él, él me hacía una confesión. Y la confesión era de que probablemente cuando uno intenta cosas, el milagro que esperas no llega. Pero cuando lo haces con esa intención verdadera, tú eres el milagro para esas personas. A muchas personas te están viendo a ti como un testimonial de vida y un ejemplo de vida, que es precisamente lo que yo pongo. Y dentro de esa conversación que tuve con él, que tuve oportunidad de entrevistarlo e inclusive de pedirle un mensaje para CELíder, que lo vamos a subir a la red, o ya lo pueden bajar en la www.celider.org y buscan ahí mensajes, videos, y viene el mensaje que le dedica a los chavos de CELíder por el tema de emprendimiento social. Hermoso mensaje. Pero dentro de este proceso, cuando seguí en plática, en conversación con él, pues descubrí que su esposa, mexicana, hoy madre de 4 de sus hijos, los 2 últimos twins, gemelos, y forman una gran familia, y sigue él por todo el mundo mandando sus mensajes. ¿Cuáles son los aprendizajes de un personaje con esas dificultades clarísimas de la vida, que a través de la tenacidad y la persistencia que les narré, salieron adelante? Bueno, estos serían los 3 aprendizajes que él comparte con ustedes. 1, lucha con lo que tienes. Nunca vamos a tener todo lo que yo quisiera. Pónganse en el nivel socioeconómico, en el nivel cultural que ustedes quieran, y siempre habrá algo que yo aspiro hacia arriba. ¿Por qué? Porque el ser humano es alguien aspiracional. Y cuando yo estoy aspirando cosas hacia adelante, tengo que aprender a luchar con lo que hoy tengo. Porque si no, simplemente me voy a pasar la vida con un sueño, pero no hago ningún intento para lograrlo. ¿Por qué? Porque me siento incómodo con lo que tengo y me la paso quejándome porque no tengo otras cosas. Lucha con lo que tienes. Él tenía simplemente su cuerpo y su cerebro y un mensaje que él sintió de ir a compartir ese mensaje con la juventud. Y con eso salió a luchar, y miren hoy lo que es. Pónganse a pensar, cada uno de ustedes, en las dificultades que tienen hoy en su vida, en su familia, en su colegio, en la empresa. Con eso tienen que salir adelante. Tienen que estar buscando a partir de esa plataforma, de ese el quien soy hoy, aquí y ahora, cómo lucho para salir adelante con ese proyecto de cada uno de nosotros. El mensaje número 2 es, vales más de lo que te imaginas. Ese tiene mucho que ver con la sesión anterior, de esa actitud positiva. Cuando yo esta expresión de vales más de lo que te imaginas, lo meto en mi cabeza, cada vez que yo me sienta complicado ante una circunstancia, piensen en esta expresión y van a darse cuenta. O cuando menos se van a preguntar, ¿qué no estoy viendo de lo que me está pasando que podría ser visto desde otra óptica y que me ayude a encontrar el caminito para salir adelante? ¿Por qué? Porque tengo que valorarme mucho más de lo que a veces nos valoramos. Hemos perdido la capacidad de asombro a lo que nos sucede en la vida. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de asombro así viva en nuestra vida, en nuestro actuar, va a haber múltiples mensajes. No digo al año, cada día la vida te va a estar mandando mensajes para hacerte ver que vales más de lo que te imaginas. Y lo único que está esperando de ti, ¿qué es? Que lo hagas, que enfrentes esa circunstancia. Y de ahí viene el tercer aprendizaje. Los cambios, los grandes cambios, se dan paso a paso. Que fue la sesión
penúltima, las dos atrás. El tener un plan de vida, el tener una escalerita. ¿Cómo voy a lograr este gran sueño que tengo? Pues tengo que empezar, basado en mi circunstancia, que es mi realidad, a empezar a tomar pequeñas acciones que me demuestran que tengo esas capacidades y luego las voy arropando, las voy enriqueciendo, descubriendo fortalezas y generando capacidades y habilidades para poco a poquito ir avanzando. Si queremos nosotros de la noche a la mañana ese gran cambio, a mitad del camino nos vamos a decepcionar porque no estamos logrando lo que yo quiero. Pero si tenemos esa planeación de poco a poquito, dar un paso, hoy cambio, ¿qué espero ver de este cambio el lunes, la semana que entra, la próxima vez que nos veamos el sábado? ¿Qué acción hice que realmente me dé a mí un punto de partida diferente al que tenía una semana anterior? Y esos mensajes es la visualización clara de la persistencia desde el punto de vista de Nick Vujicic. Les doy otro ejemplo, otra historia corta, también hermosa, testimonial de vida. Leo Morales. Esta persona, este joven, en alguna ocasión, un compañero mío, conocido, un amigo, muy amigo aquí en Monterrey, me dijo, oye Javier, me gustaría presentarte a un amigo mío que se llama Leo Morales, que vive en Playa del Carmen, que creo que tiene un testimonial que vale la pena que tú conozcas. No da conferencias, nunca ha dado conferencias, pero creo que puede ser un caso muy interesante para ti conocer. Conociendo C-Líder, lo que hacíamos en C-Líder. Bueno, pues yo a eso le llamo la circunstancia que me pasó una diosidencia. Porque casualmente, 2 días después, yo tenía un viaje a Cancún a dar una conferencia que yo iba a participar. Y dije, pues qué mejor oportunidad. Le llamo a Leo Morales, me toma la llamada, le platico, ese amigo mutuo que me platicó esa historia, y lo invito a comer. Y nos fuimos a comer. En esa comida me platicó su historia. Y le dije, esa tu historia, Leo, es fabulosa. La deberías de comentar, platicar. Es una historia de vida, de superación, que muchos deberíamos de verte como un ejemplo. Y entonces, en la oportunidad que tuve de comer con él me platica su historia. Él trabajaba en un banco en Playa del Carmen como un ejecutivo de cuentas. Atendía a la gente en el banco. Y tenía ya algún tiempo con dolores en la espalda, la media baja. Y entonces él iba con los doctores, iba al Seguro Social y le decía, no, pues es que traes alguna tensión, traes algún músculo ahí con algún fractura muscular, y entonces pues necesitas tomar esto, para no hacerle la historia larga. Esto no se le pasaba. 2 años. Y un día va a otro examen, porque ya no aguantaba el dolor en esa parte, va a hacerse otro examen, le piden hacerse unas radiografías y aparece un cáncer. Pero era un cáncer ya muy avanzado, donde los doctores le dicen, Leo, muy tarde, pero tienes un cáncer que ya te comió parte del hueso, de la cadera, eso está totalmente deshecho y no tenemos alternativa. Las 2 opciones que tú tienes es seguir como estás hasta que te mueras, o 2, atreverte a hacerte una operación donde podamos extirpar literalmente todo lo que está en la parte de la cadera, incluido esa parte del hueso y toda la pierna, que estaba totalmente ya deshecha. Y tienes pocas posibilidades de vivir, porque es una operación, él decía, de caballo. Pues dijo, pues no tengo alternativa, va a la operación, le quitan la pierna, le quitan pedazo del hueso, se sale adelante, él estaba casado,
sigue estando casado, pero entra en un tema de depresión muy importante porque cuando ya se recupera, pues imagínense, se presenta al banco y el banco le dice, pues fíjate que ya no hay chamba para ti. Y menos, pues, con esa pata de palo que vas a traer, porque pues la imagen que das, así me platica que le dijeron en el banco. Imagínense la decepción acá mental, el sentirse con esa presión de ahora qué voy a hacer, cuando yo era un ejecutivo pues relevante en la zona. Y es cuando empieza un abandono personal. Y ese amigo mío que me lo presentó, un día sabía que a Leo le gustaba el bucear. Y le dice, Leo, vámonos a bucear. Y Leo le dice, ¿bucear para qué? Con una pierna yo ya no puedo hacer nada. Yo soy un desperdicio ya. Ya nomás voy a esperar morirme. O sea, en ese estado anímico él ya vivía. Y este amigo le dice, te invito y paso por ti este fin de semana porque nos vamos a ir a bucear. Pasa por él, se van a bucear, ahí como lo están viendo. Y cuando entra a bucear, Leo hace una expresión interesante. Y esta expresión interesante decía, enfrentar mi discapacidad en el refugio del mar me permitió llegar a lo más profundo de mi ser y así salir adelante. Hoy la vida me sabe diferente. Cuando te lo platica, te dice, imagínate, entras al mar y lo primero que sucede es, pum, el cuerpo se adecua, bloquea el oído y entonces estás literalmente en paz porque no hay ningún otro ruido más que el ruido que traes aquí en tu cabeza, el ruido que producen tus pensamientos. Y ahí es donde él dice, encontré en lo más profundo del mar, lo más profundo de mi ser. Reconocer que tenía una familia, una esposa, que no podría rajarse y sale adelante y empieza todos sus procesos de búsqueda de qué iba a hacer ahora. Bueno, pues hoy, con esta primera experiencia, se prepara, empieza a hacer buceos con tecnologías y técnicas diferentes, hasta que un día se atreve a romper el récord de Guinness de nado de profundidad para una persona con discapacidad. Y rompe ese récord de Guinness. En su primer intento, no me acuerdo cuántos son, creo que son 150 metros de profundidad, que implicaba 4 horas salir para ir adecuándose con el tiempo. Y dice, y el momento más hermoso no fue haberme dado cuenta que había roto el récord de Guinness de profundidad, sino cuando salí a la superficie de ese, mi mundo interior, lo primero que vi fue a mi esposa tirándose de la lancha para abrazarme a mí en medio del océano. Y ahí empieza otra historia. Hoy tiene una fundación para ayudar precisamente a gentes con discapacidad a vivir esa experiencia en el mar y encontrarse a sí mismos en la profundidad del mar. Después intenta otro récord de Guinness de distancia horizontal, sin salir a flote. O sea, iba buceando, nadando, y ahí mismo comía y seguía buceando. Y también fue allá en Playa del Carmen y rompe ese récord de Guinness. Tiene 2 récords de Guinness para gente con discapacidad, con todo ese ánimo que le dio la circunstancia, los amigos, su esposa, para enfrentar su nueva realidad. Aprendizajes de Leo Morales. 1. Busca a quien ya ha superado problemas parecidos. Podrán darte puntos de vista valiosos. Todos los amigos y algunos doctores le decían, sí se puede con esta nueva prótesis que vas a vivir, te vas a acostumbrar y es algo viable. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Pues buscar a esas personas. Si es necesario, busca terapia especializada.
Claro, fue con psicólogos, fue con psiquiatras para que le ayudaran ese su proceso mental. ¿Cuántas veces nosotros de repente el mundo se nos viene encima y creemos que nadie nos va a poder resolver porque es mi problema? Sí es tu problema, pero hay gente que lo ve de otra óptica y te va a dar alternativas diferentes. ¿Qué es eso? Salir de ser terco y ser persistente, buscando a alguien que ha enfrentado algo parecido y te puede dar puntos de vista que te ayuden a dar el gran cambio. Y un tercero, nunca bajes la guardia. Reconociéndolo él, dice, yo estuve a punto 2 veces de abandonar prácticamente todo. Y hoy me doy cuenta de que eso es el principal mensaje. No bajar la guardia. ¿Por qué? Porque hay muchas alternativas para salir, pero hay que tener esa disposición para buscarlos. Eso es la persistencia. Otra vez, esa tenacidad y esa persistencia reflejadas aquí en Leo Morales nos dan pues esa esperanza de que no va a haber ningún problema que tú o yo pudiéramos tener en cualquier aspecto de nuestra vida que no tenga esa posibilidad para salir adelante. Y una tercera historia que también me parece muy padre es la de Jessica Long. Esta mujer, Jessica Long, ella es rusa. Cuando nació, nace sin sus piernas de la rodilla para abajo. Es es un síndrome, una enfermedad donde pues simplemente eran pedazos de hueso, sin estructura, de la rodilla para abajo. Sus papás rusos, jóvenes, los dos trabajaban. Y como trabajaban, pues no podían darle la atención a Jessica Long para ese problema. ¿Y qué hacen los papás? Pues la meten en un asilo para niños, niñas con problemáticas de las que ellos no pueden atenderlo por circunstancias como las que les estoy planteando. Bueno, pues hubo una familia norteamericana que ya tenían hijos, pero querían tener otro hijo más. Van y buscan en Rusia a este asilo y adoptan a Jessica y a otro compañero de Jessica en adopción, todos los papeles, vienen a Estados Unidos, le hacen la lucha a esta circunstancia, es decir, cuando la adoptaron así con esta circunstancia. Al año y medio se dieron cuenta de que los doctores le decían, no hay nada que podamos hacer para restablecer pues esa parte de la estructura de las piernas. Alternativa, solución, cortarle de la rodilla para abajo, las 2 piernas. Le cortan las 2 piernas y a partir de ahí, operaciones y operaciones y operaciones hasta que le adaptan prótesis. Los pueden ver allí, por ejemplo, en esta silla que está en la fotografía, en el extremo. Ella se quita las piernas y es su ser normal. Bueno, pues esta niña, a partir de eso, pues una niña común, normal, ustedes ven los videos de ella, hagan de cuenta que ella ni sabía que se necesitan esas 2 piernas. Empieza a nadar, los entrenadores le empiezan a decir, esta niña tiene habilidades para la natación, se cambian de ciudad para que vaya a un centro de alto rendimiento de nado para personas con discapacidad. Y para no hacer la historia larga, a los 14 años gana la primera medalla olímpica en natación, pero no ganó una, ganó como 16 medallas. En esta fotografía viene con 12 medallas, ha ido a 3 olimpiadas, es la mujer que más medallas paraolímpicas o olímpicas en el mundo ha ganado. Es un ejemplo, no nada más para los paralímpicos. Ella la invitan a que dé conferencias al equipo olímpico de los Estados Unidos por el ejemplo que tiene.
estaba ya lista para participar en las Olimpiadas de este año. La circunstancia que hoy estamos viviendo del coronavirus, suspendieron ya las Olimpiadas, se acaba de casar, ella ya no sabe si va a poder esperar a que se haga la Olimpiada y estar lista, pero ella es lo que pretende. Esa es una historia, en pocas palabras, de lo que Jessica Long pudo hacer de su vida. Cuando yo tuve la oportunidad de conocerla, uno la ve y por supuesto que ni de casualidad te imaginas que no tiene piernas. Camina igual que cualquiera de nosotros, es modelo hoy en su vida real, además de atleta. Pero cuando ella comparte esos testimoniales de su vida, ella dice, no tener piernas no es una discapacidad, es una oportunidad. En el caso de ella, le cayó el 20 que era una oportunidad porque podía haber participado en este tipo de circunstancias. Pero tenía que hacer el sobreponerse a esa circunstancia. Dice ella, si yo tuviera las piernas, probablemente no estaría involucrada en la natación. Y estaría haciendo otra cosa, seguramente. Pero vean ahí otra vez esa tenacidad y esa persistencia para estar luchando ante circunstancias que a veces ni siquiera tú fuiste el responsable. ¿Qué aprendizajes Jessica compartía en la plática que tuvo con ella? 2. 1. Acepta las dificultades, forman tu carácter. Esas dificultades que ella estaba viviendo formaron ese carácter de lucha, de entrega, de dedicación. Y no porque a la edad que empezó a nadar ella hubiera pensado en algún momento esto me va a hacer que mañana sea una estrella paraolímpica, sino simplemente el carácter de decir, esta es mi circunstancia, salgo adelante con lo que tengo. Tengo esas capacidades, las desarrollo y voy a disfrutar el nado con mis compañeros. Y formaron el carácter de una mujer recia, entregada, en este caso, al deporte, hoy ya con vida familiar. También nos dice, nunca estás solo. Ella al reconocer cómo la circunstancia que se dio, que los papás vienen de Estados Unidos sin conocerla y dicen, pam, te quiero adoptar. Siempre habrá alguien que está pendiente de ti. Pónganse a pensar cualquiera de nosotros, tu pareja, alias esposo o esposa, tus hijos, tu papá y tu mamá, alguien de los que te han acompañado, son parte de ese tu ser. Y ante las dificultades, ¿qué es lo que implica? Pues tener la confianza para acercarnos con ellos, con los que más confiamos, con los que seguramente nos quieren y van a tener otra óptica diferente para ayudarnos a tomar decisiones difíciles. Nunca estamos solos. No nos encerremos en esos problemas porque de ese encierro pues vienen las depresiones y de las depresiones pues vienen procesos químicos mentales que te llevan a muchas otras cosas. Hay que buscar a esos especialistas. Tercero, tú tienes la fuerza interna para solucionar los casos que se te presentan. Esa fuerza interna es esa autoestima que hemos venido construyendo desde las primeras sesiones que empezamos a platicar. Si yo tengo esta autoestima alta, cuando tenga problemas, voy a tener manera de invertir esa mi autoestima para resolver ese problema. Si tengo autoestima baja, voy a tener un problema y voy a tener dificultad para resolver ese problema. Cuando yo veo estos tres elementos con tres mensajes de diferente óptica, lo primero que me llevó a pensar cuando yo los tenía ya estructurados para platicárselos, porque la verdad es que son esos testimoniales de vida, dije, cuidado, no vayamos a pensar que entonces la persistencia nada más me va a servir cuando tengo que enfrentar dificultades de cuestiones físicas.
que provocan algún tipo de discapacidad o capacidad diferente. No, este fue el común denominador de estos tres casos. Pero la persistencia, si nosotros quisiéramos entender por qué la necesitamos, no quiere decir que yo tengo que tener algún accidente y que me pase algo y entonces voy a necesitar la persistencia. Pónganse a pensar, por ejemplo, en vencer los miedos y las fobias. ¿Cuántos de nosotros tenemos miedo a algo? Tenemos fobias a algo. ¿Cómo se metieron esos miedos y esas fobias aquí en mi cerebro? No están en mi estructura física, están aquí en mi cabeza ese miedo y esa fobia. A veces ni sé. Probablemente fue en tu infancia, los ejemplos que viviste en tu familia, tus abuelitos, tus tíos, tus primos, la escuela, lo que tú quieras. Y se fueron generando esos miedos y fobias que están grabados en mi mente. ¿Qué necesito? Necesito persistencia para reconocer que ese miedo y esa fobia, que puedan ser difíciles de vencer, pero sí puedo intentar o cuando menos controlar y que no tengan los eventos colaterales que pudiera tener el tener miedo y fobia a algo. Otro elemento, restablecer nuestra visión. ¿Cuántas veces hemos insistido o intentado nosotros cosas en nuestra vida? Retos profesionales. Yo tengo muchos ejemplos. Retos profesionales donde yo decía, es que yo quiero llegar acá y entonces voy a construir y ¡pum! En medio del camino pasaban circunstancias que me hacían odiar a las personas que me habían generado esa situación y el tiempo me hacía ver o las personas que más me quieren me decían, ¿y eso? ¿A qué te va a llevar ese coraje, esa rabia contra esa persona que descarriló ese proyecto? Si te pones en las manos de Dios, a lo mejor no era tu proyecto. ¿Qué tengo que hacer con esa persistencia? Restablecer esa mi visión. Y entonces le voy a sacar la vuelta por un lado a esa persona o a esa circunstancia que se interpuso en el camino para, con otra visión, que le dé claridad al proyecto de mi vida. Necesito persistencia. También necesito persistencia, por ejemplo, para dejar de pretender ser lo que no somos. Muchos de repente estamos pretendiendo ser eso que no está dentro de mí. Y a veces, lo he dicho tantas veces que hasta yo estoy convencido de eso, pero en mi ser, yo sé que no soy eso. Y por estar luchando, por pretender ser, estoy dejando a un lado lo que sí soy, lo que sí puedo lograr, lo que sí puedo intentar, lo que me va a dar esa superación para encontrar el camino de satisfacción personal y de la gente que me rodea. Necesito persistencia. Vencer la indiferencia y la falta de valentía. Vemos tantas cosas que suceden a nuestro alrededor y prefiero mejor quedarme callado porque estoy en mi zona de confort, no me preocupo de nada y hay la vida que lo resuelva. Necesito persistencia para vencer la indiferencia, porque si yo venzo la indiferencia y me armo de valor, voy a contactar con mucha gente que me rodea y que me ve como un verdadero líder para orientar ese proyecto, para cambiar cuando menos lo que sí puedes tú cambiar. Necesitamos persistencia. Y por último, dejar de evadir la realidad. ¿Cuántos de nosotros lo último que hacemos es darle crédito a la realidad que me está pasando? El testimonial del caso de drogadicción, por ejemplo, tiene perfectamente documentado cómo las personas más cercanas a los jóvenes que han caído en el tema de la drogadicción son los últimos que se dan cuenta. ¿Y saben por qué? Porque evaden la realidad. Empiezan a pensar, no, es que así son todos los muchachos, no, es que así se desvelan, no, es que dejaron de comunicarse, es que es la juventud, no, es que... Y todos esos son claros señales de un tema ligado a drogadicción o alcoholismo. Pero como papá los queremos mucho, entonces evadimos esa realidad y siempre estamos
haciéndolo a un lado, hasta que de repente nos damos cuenta de la gravedad del problema. Para eso se necesita persistencia. Para luchar en contra de esa realidad, perdón, luchar en línea con esa realidad que está pasando, reconocerla y entonces ver cómo la voy a enfrentar, en vez de estarla evadiendo. Y la última sería el dejar de victimizarnos. Esas personas que siempre están culpando a alguien. Y si no le echan la culpa al presidente Calderón, le echan la culpa a los gobiernos pasados, le echan la culpa a que el asteroide pasó y entonces generó las enfermedades, y ya saben a quién me estoy refiriendo. Ese es victimizarse. Y con esa victimización nunca voy a salir a resolver nada. La persistencia es cuando tengo un plan claro, definido, y entonces la gente se suma. En vez de victimizarnos. Siempre voy a buscar un culpable, un responsable. Y lo vuelvo a decir y lo digo insistentemente. Vean todas las mañaneras, y todas las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador es buscar a quién va a culpar de lo que ese día pasó. Búsquenle. Y pregunten entonces qué ha resuelto en los casi 2 años que lleva desde que lo nombramos presidente de la República. Muy poquitas cosas o nada, porque está simplemente buscando a ese culpable. No busques culpables de lo que pasó y hazte responsable de cómo eliges reaccionar. Nosotros, al hacernos 100% responsables de las decisiones que tomamos, evadimos ese culpar a alguien y entonces yo asumo la responsabilidad del pedacito que sí puedo controlar. No puedo cambiar todo lo que está pasando a mi alrededor, pero sí puedo cambiar pequeños pedacitos. Y esos son los que hay que enfrentar. Usa lo más poderoso que tienes, que es el poder de decidir. Tú eres el protagonista de la historia que deseas escribir. Ese poder de decidir, ¿sabes dónde está? Aquí en tu cabeza. Podrán prohibirte y podrán orientarte, llevarte por caminos que tú no quieres. Lo único que no pueden hacer es cambiar tu manera de pensar, si tú quieres. Porque tú con esa decisión, con esos pensamientos, tú ejecutas las acciones que tú quieres y que son las responsables para construir el entorno en el que tú estás caminando. Y aquí entonces me permito hacer este momento de reflexión que hacemos siempre al final de cada uno de los episodios. Y este momento de reflexión tiene que ver con darnos este espacio para preguntarnos a nosotros mismos acá en el ser interno, pedazos de esas historias que pueden estar ahí escondidas en alguna parte de mi ser, que me ayuden a retomar esa tenacidad y orientar esa persistencia en mi vida para el camino de superación que ustedes están emprendiendo. Todos tenemos un sueño, eso no me cabe la menor duda. La pregunta que tendrían que hacerse es, ¿qué circunstancias podrían dificultar tu sueño? Si yo identifico esas circunstancias que podrían dificultar el sueño, no estoy pidiéndoles que encuentren una respuesta a cómo entonces resolver esos sueños si voy a tener dificultades. No. Ahorita lo que le estoy pidiendo, que le pidan a su cerebro identificar qué me puede dificultar que yo logre eso. Y van a venir a tu mente falta de capacidad, tengo miedo, no tengo tiempo, me gustaría hacerlo, pero siempre voy a encontrar cosas que se me están atravesando como circunstancia para ese mi gran sueño. Si ustedes identifican alguno de esos, entonces podemos seguir construyendo. Si en este momento no se les viene nada a la mente, quédense con esa pregunta para el fin de semana.
¿Qué puede dificultar que yo logre mi sueño? ¿Cuál es tu sueño? El que sea más relevante de los 5 elementos que hemos venido construyendo desde el principio. En lo personal, tu salud. En lo profesional, tu educación, tu trabajo, tu empresa, tu familia, tu parte social, compromiso con la sociedad con la que participas y tu tema espiritual. Si en alguno de ellos tienes un sueño muy claro y muy preciso, bueno, el ejercicio es ¿qué podría violentar que yo no cumpla ese sueño? Cuando lo descubro, entonces ya voy a poder tener acciones a tomar. Deja de jugar el rol de víctima y ubícate en el círculo de influencia que te hará protagonista del cambio. Acuérdense de esa figura que pusimos, creo, en la segunda o en el tercer episodio, el huracán. El huracán tiene un ojo del huracán que es donde está todo calmo. No hay lluvia, no hay viento, solo la velocidad de traslación del huracán. Y en el extremo del huracán, en la parte de afuera, están los vientos a 250 kilómetros por hora. Si yo decido ser víctima, estoy jugando el rol fuera de ese huracán. Y de una circunstancia me va a llevar a otra, y a otra, y a otra, y siempre voy a ser víctima, y siempre me voy a estar quejando de algo, siempre voy a estar culpando a alguien de todo esto que me está pasando en mi vida. La invitación es, váyanse al centro, que es donde está el círculo de influencia, donde yo soy el protagonista de cambio de lo que puedo hacer, de lo que puedo cambiar. Pregunta que tendrían que hacerse, ¿ese problema que identificaron no es una excusa? Porque es diferente. Es diferente tener una problemática que me enfrenta a yo darme una excusa. Porque si es una excusa es porque entonces no he hecho mi ejercicio mental para entender que esa excusa no me va a resolver nunca un problema. Porque voy a eliminar esa excusa y va a aparecer otra. Elimino la excusa y aparece otra. ¿Qué es lo que me falta? Cuando yo identifiqué que sí pueden ser excusas, pues me voy a identificar que lo que necesito es encontrar es la raíz de esas excusas. Si yo me atrevo a buscar la raíz de esas excusas, entonces voy a buscar problemas de solución a eso que me está violentando lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, si ustedes de repente les pasa por la cabeza que puedan ser excusas, veamos algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, si yo siento que es falta de autoestima, esa ya no fue una excusa. La falta de autoestima es algo serio que tengo dentro de mi ser que no me permite enfrentar con tenacidad y persistencia mi proyecto de vida. Entonces, si eso es el caso, ¿qué es la invitación? Refuerza esa autoestima. ¿Cómo lo reforzamos? Construye buenas autocríticas. Pídele a la gente que más te quiere que te dé observaciones de esos comportamientos que tú haces que pudieran estar generando esa autoestima para que esa crítica que te hacen, tú la tomes no como, wow, otro viene a decirme lo malo que soy para esto, sino esa óptica, entonces, ¿cómo la voy a reforzar? Puede ser con aprendizajes, puede ser con cursos, puede ser con terapias, puede ser con 1000 cosas diferentes. Pero yo las puedo hacer si me doy cuenta que mi tema real es falta de autoestima. A veces va a ser difícil decir por qué tengo esa falta de autoestima. No busques el por qué, porque el por qué es otra vez buscar al responsable de esa circunstancia. Simplemente decir, algo que me pasó hace que yo hoy tenga poca autoestima y entonces tengo que reforzarla. ¿Cómo la refuerzo? Y ahí vienen alternativas. Capacitación, participar en experiencias, levantar la mano, proponer soluciones y luego comprometerte a resolverlas de alguna manera u otra, y eso va generando esa autoestima en ti mismo y vas creciendo como persona. Otro, siento que son falta de capacidades. Puede ser. Pero la solución entonces es muy fácil.
Hay que adquirir esas capacidades que siento que me hacen falta para enfrentar el problema de ese circunstancia que puede bloquear el que yo logre mi sueño. Si yo identifico esa, bueno, pues entonces, ¿cómo los adquiero? Es que no hablo inglés, pues dedícale 1 horita diaria y te aseguro que te vas a encontrar cursos de inglés gratis, no te van a costar. ¿Quieres algo más especializado? Pues págale una lanita y te van a dar clases de inglés, pero dedícale 1 hora diaria a eso y verás que vas a aprender inglés. ¿Te gusta tener mayor capacidad de análisis para tomar decisiones? Bueno, pues hay cursos para entender, asimilar y darle un proceso de análisis a lo que está pasando para proponer soluciones que tienen sentido. Y te vuelves una persona creativa en la propuesta de soluciones para un grupo, por ejemplo. Cada uno va a ir identificando qué capacidades creo que me hacen falta. Pues voy a hacer la lucha para lograrlas. La práctica hace al maestro. Tercera, falta de visión. Si yo tengo esa falta de visión, no tengo esa claridad mental, pues necesito entonces buscar dirección. Cuando una puerta se cierra, siempre se abren otras. ¿Qué voy a hacer para buscar esa visión mucho más clara? Pues dedicarle más tiempo, leer más sobre el tema, ver programas donde expertos en tal o cual tema que a mí me interesa, me van a dar una visión diferente a la que yo tenía. Y entonces voy dándole un poquito más de orientación a esa mi visión que estaba nebulosa. Pero son acciones que tenemos que tomar y que se convierten en actos de persistencia y la terquedad, perdón, y la tenacidad para estarlos buscando permanentemente hasta irlos adquiriendo, pues es lo que me van a ir resolviendo mi tema. La verdad es que hay muchas formas. Y una última es falta de foco. Cuando me falta ese foco es porque ando metido en chile, dulce y manteca. Ando metido en 1000 cosas y que puedo ser medianamente bueno en todas, pero no soy extraordinariamente bueno en algo. Entonces es lo importante empezar a priorizar. ¿Cuál es la prioridad o las prioridades de mi vida en este momento que estoy viviendo en mi vida, en hoy mismo? Si eres joven, será probablemente tu tema profesional, si lo que estás estudiando, lo que vas a estudiar. Si ya estás estudiando, es a lo mejor en qué voy a trabajar cuando me gradúe. Y ante esta dificultad del coronavirus, que no va a haber chambas, entonces, ¿cómo voy a aprovechar mi tiempo? Y ahí sucesivamente. Si ya tengo familia, pues a lo mejor mi prioridad es cómo arropo las necesidades de mi familia para no desatender esa unión familiar que va a ser fundamental en nuestra sociedad. Pero para eso, pues, ¿qué necesitamos hacer? Aclarar las prioridades. ¿Cuál es tu prioridad en este momento de tu vida? Nada más tú lo puedes definir. Piénsenlo, dedíquenle un ratito a esos 5 elementos y traten de decir, en este momento, hoy lo que más creo que le daría espíritu a mi vida sería tal o cual tema, y entonces, ¿qué puedo hacer? Y eso es ponerle foco a lo que hoy estoy haciendo en mi vida. Entonces yo creo que con esto, pues lo que estamos haciendo es que en vez de preguntarte, ¿por qué tú? ¿Por qué te pasó a ti lo que te esté pasando? En vez de hacer esa pregunta, la pregunta que te tienes que hacer es, ¿para qué tú? O ¿para qué a ti te pasó eso? ¿Qué es lo que la vida te está invitando a que, aprovechando esa circunstancia, en vez de culpar a alguien como responsable de esto que estoy viviendo en mi vida, digo, esto me pasó para que yo salga adelante y sea testimonio de vida en el grupo que me toca? Como fue el caso de las tres historias que les platiqué, de Nick Vujicic, Leo Morales y Jessica Long.
Ellos no se preguntaron por qué a ellos. ¿Por qué Dios me castigó con esto? Dios no castiga. Dios te puso en esa circunstancia para algo. Y cuando lo descubres, encuentras esa realización y puedes ser tan feliz como cualquiera de nosotros. Porque la discapacidad no es física. La discapacidad que sufrimos como seres humanos es mental. Muchos de nosotros somos más discapacitados que esos que vemos en la calle con un bastón, en una silla de ruedas o arrastrándose literalmente en un cartón porque no tienen piernas. Nosotros aquí en nuestra capacidad que tenemos en nuestro cerebro somos más discapacitados. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra zona de confort y no queremos salir a entregar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, pues muchas gracias y pues nos vemos pronto. Y seguimos, gracias. Gracias, Gracias a Javier. todos. Felicidades a todos, que estén muy bien. Buen fin. Igualmente. Órale, gracias.